Hola Eduardo. Hola Eduardo, Hola hola Sebastián. Pablo. ¿Qué tal? ¿Me escuchas, Sebastián? Sí, sí, todo bien. ¿Y tú a mí? Sí. ¿Qué tal, Eduardo? Bien. Hola Eduardo. Hola, Roberto. Todavía no es la hora, así que esperamos un ratito. Por Sí, supuesto. tuvo harta difusión y por lo menos al Centro de Estudios Árabes le llegaron muchas preguntas. Ahora, Bueno, buenísimo. y la semana pasada, bueno, Ricardo me dijo que se había llenado. Sí, Se quedó mucha gente Virtual, fuera. virtualmente no, se llenó, está bien. Sí, hay mucho interés. Qué bueno. de hecho estamos ampliando la capacidad del Zoom. Ya estamos en ese trámite. Claro, porque creo que después viene a 300, o sea, como que se pasa de 100 a 300, una cosa así. 500. 500. 500, ya, perfecto. Claro. Súper. Eduardo, no, que Sí. te iba a decir que si quieres después me nombres como co-anfitrión o cosas así, porque voy a ocupar un PowerPoint. Ah, ¿Cachai hacer eso o no? Te pones no. encima, ¿tienes la lista de participantes al lado? Sí. Sí. Te pones encima mío y con el botón derecho aprietas, creo, y te, Más. y te va a decir algo así como nombrar co-anfitrión. No, no anfitrión, tiene que ser como más, en más, claro. Hacer anfitrión. Eso de ser. No, no, pero ¿te sale otra? No. Ya. Si no sería eso, para que yo pueda. Que lo que pasa es que Ahí debería voy. salirte otra opción. A ver. Ah, no me dice cambiar de anfitrión. Ya. O si no, la otra es que es como que me des permiso para compartir pantalla, una cosa así.
Chuta, no me da la opción, fíjate. No, tranquilos, ahí tenemos tiempo todavía, pero esperamos. Que para ocupar un PowerPoint, por eso, Para video, me dice. Para spot type, hacer anfitrión, permitir grabar, renombrar, poner en la sala de espera, quitar, informar. Esas son las opciones que me da. A ver, déjame mirar. Anfitrión no, porque sería quitarte ¿cómo se llama? A ti no, debería aparecerte otra que es como co-anfitrión, co-algo, pero Espérate, estoy mirando en la otra. dale. No, aquí no. Si no, abajo en compartir pantalla no te aparece otra opción, así como permitir compartir. Cuando vas abajo, hay una cosa que en pantalla verde, no sé si lo tienes en castellano o en inglés. Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Ese puede ser, ¿no? O no sé, ese o un participante o ese. A ver, dale a ese por si acaso. A ver, para probar. A ver. Sí, ahí estamos. ¿Sí? Espérate. Sí. Ahí estamos. Sí, no, al tiro lo quito y era solo para probar. Perfecto. Claro que para ver cómo se va a ver. Se va a ver así. Y yo después minimizo a uno y quedo yo nomás cuando se grabe. Genial. Ya, pero voy a quitarlo por mientras. Ahí está. ¿Quedó resuelto, Eduardo? ¿Perdón? ¿Quedó resuelto lo de Sebastián? Está resuelto, sí. No. Vamos a esperar un par de minutitos. Sí, de todas maneras. Porque está llegando gente. Nos están llegando saludos desde Argentina. Voy a contestar.
Al fin quema. Esa no es hermano que hablar. Bien, yo creo que ya podemos comenzar mientras sigue llegando gente, pero para premiar a los puntuales, siempre es bueno partir más o menos a la hora. Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo encuentro con la historia antigua de Palestina. Les doy la bienvenida a todos a nombre del Club Palestino y del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Completamente enamorado de esa persona, un segundito. ¿Estás grabando, Eduardo? Sí, ya, ahora sí. Les decía que la semana pasada se quedó mucha gente sin poder entrar a la primera charla de este ciclo, por lo que nuestro director de Cultura, Roberto Lama, con el apoyo del directorio del club, están haciendo las gestiones para que podamos tener todos los cupos que necesitemos. Nuestra charla de hoy será dictada por una persona cuya sabiduría nunca deja de sorprenderme. Se trata de Sebastián Salinas Gaete, licenciado y magíster en Historia, profesor del Centro de Estudios Árabes y del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos, Fotio Mayero, ambos de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. La audiencia es tuya. Buenas tardes a todos. Parto, por supuesto, agradeciendo la invitación a esta actividad entre, por supuesto, el Club Palestino y el Centro de Estudios Árabes.
Voy a ocupar un PowerPoint, por eso, ¿cierto? Para que veamos algunos mapas. Parto, evidentemente, aparte de la gran presentación que me hizo Eduardo, me pone un peso sobre los hombros bastante grande. Evidentemente, la semana pasada hubo dos cosas que me parece importante remarcar para la gente que se ha incorporado recién, y si no, para recordarlo. Uno, eh, evidentemente, tengo que partir recordando al profesor Eugenio Chaguán, no solo como colega, no solo como amigo, no solo como un hombre que marcó tan lo suficiente como para que el Centro de Estudios Árabes a partir de este año lleve su nombre, sino porque el tema que vamos a ver ahora, él lo trabajó bastante, y él estaba trabajando en un libro sobre historia de Palestina que lamentablemente no alcanzó a ver. Quedó inconcluso. Por lo tanto, varias de las cosas que de repente voy a señalar tienen que ver un poco con los trabajos que el profesor Chaguán estaba realizando. Y en segundo término, la clase pasada fue una introducción realizada por Ricardo Marzuca, principalmente, diríamos, una introducción teórica para ciertas cosas importantes que hay que señalar. Y dentro de esas cosas que evidentemente hay que decir, no solo está la disputa política, no solo está la disputa religiosa, no solo está la disputa simbólica cuando se habla de un lugar como Palestina, sino que evidentemente es muy serio tener que luchar contra ciertos tópicos bastante repetidos, ¿no? Y hay uno especialmente que es el más complicado de todos, que es que comúnmente, antiguamente, hacer historia antigua de esta zona era tratar de ponerle fechas a la Biblia. La arqueología es una ciencia que apareció de manera profesional muy recientemente, recién en el siglo XX. Recién, piensen ustedes, eh, lo que recientemente histórico, que es cuestiones como los exámenes de ADN y otro tipo de cuestiones. Por lo tanto, evidentemente lo que vamos a tratar de hacer en esta charla, bastante breve, pero es dar algunas luces sobre la parte más antigua de la historia palestina, que es comúnmente la que no se habla, que tiene que ver con la antigüedad mayor al respecto. Dicho eso, partamos evidentemente con la presentación del territorio. La Palestina histórica, evidentemente, tiene una característica, y es una característica que es una estrecha franja costera, muy, muy delimitada. Para que se hagan una idea, más o menos, es 90 kilómetros de ancho por 430 kilómetros de largo. De norte a sur, ¿cierto? 430 kilómetros, de este a oeste 90 kilómetros, ¿no? O sea, de Santiago a Viña del Mar, en algunas partes es más ancho, ¿cierto? Que eh, la realidad de Palestina. Pero este mapa yo lo pongo porque no solo es una imagen satelital bastante buena, sino porque también nos da una idea que la mayoría de la gente tiene si es que no conoce el territorio, y es ver todo el Medio Oriente como si fuera Egipto. Creer que todo es desierto, creer que con suerte hay oasis, creer que no hay diversidad, ¿cierto? Que es muy difícil vivir. Y evidentemente esa es una parte de la geografía. Pero la geografía es mucho más compleja. De otra manera no habrían podido surgir grandes núcleos urbanos. Y en el caso específico de lo que nos interesa, Palestina es un territorio bastante diverso. O sea, no existe una sola Palestina geográfica, no existe una sola forma de territorio palestino, sino que en grandes rasgos podríamos hablar que Palestina tiene 4 zonas paralelas, ¿cierto? Bastante bien delimitadas. Por un lado, yendo de oeste a este, vale decir, desde el mar Mediterráneo hacia el interior, primero hay una llanura costera, bastante conocida. Luego hay colinas, que son las colinas y montañas de Galilea, Samaria y Judea. El valle del río Jordán, ¿cierto? Bastante importante, que separa la Cisjordania y la Transjordania, ¿cierto? Lo que está más allá del Jordán. Y luego una meseta oriental. Mientras que en el extremo sur se halla el desierto del Negev, bastante accidentado, bastante pedregoso, de bastante difícil acceso, pero parto evidentemente ratificando esto. Palestina no es solo una, también tiene sus realidades internas, y evidentemente hay una diferencia básica, por ejemplo, entre la Palestina costera con la Palestina montañosa. Ahí tienen ustedes un mapa, ¿cierto?, de los sitios bíblicos más conocidos, digamos, que nos puede servir un poco de guía.
La región tiene varias zonas fértiles. O sea, no es... hay que repetir esto varias veces porque uno de los parámetros que se usó para la conquista de Palestina fue decir que era una zona que no producía, una zona que no tenía vida. Efectivamente, tenía vida. Tenía varias zonas. La más importante de estas son lo que se llama la llanura de Sharon, lo que estoy marcando con el láser en este mapa, ¿cierto? Eh, y la llanura de Esdrelon, que es una llanura que en hebreo es conocida como el Valle de Jezreel, Dios siembra, o en árabe es conocida como Marj ibn Amir. Por lo tanto, aquí tenemos una especie de B corta al revés, diríamos, que son territorios bastante fértiles y bastante importantes para el desarrollo de la vida. El río Jordán, el único cauce de la región, fluye de norte a sur desde el lago Tiberíades, también llamado Mar de Galilea, hasta el Mar Muerto, que como bastante de ustedes los conocen, el Mar Muerto debe su nombre a que tiene un nivel de salinidad muy por superior, ¿cierto?, de los mares normales, debido a que se encuentra casi a 400 metros bajo el nivel del mar. Por lo tanto, ahí no hay vida, salvo unos mínimos organismos microscópicos. Pero el río Jordán, ¿cierto?, es la fuente de agua mayor, tanto así que, si bien se discute, una de las teorías más aceptadas de por qué el río Jordán recibe su nombre es porque precisamente Jordán significaría río, significaría corriente de agua. Entonces, eso nos dice que para la gente del lugar, este será el río por antonomasia, ¿no? Era el cauce de agua más conocido. La aparición del hombre en la zona es difícil de datar debido a la arqueología. Ahora, sí sabemos, porque se han encontrado, que más o menos hace 1,5 millones de años, y si no más, en Palestina histórica había elefantes, había rinocerontes, había jirafas, había búfalos, e incluso muchos animales que hoy día están extintos o que se encuentran en otras zonas. Esto ya nos da una pista de que es una zona que también ha sufrido bastantes cambios climáticos, ¿no? Producto de las glaciaciones, etc. Les damos un ejemplo. En Belén, evidentemente famosa por la Biblia, se han encontrado restos de animales que la datación que se le ha hecho va entre 1.800.000 años atrás o 1.400.000 años atrás. En el caso de la aparición humana, los restos anteriores mayores, si bien se van saltando porque no es una continuidad muy clara, podríamos datarlo en torno al 1.200.000 antes de Cristo. Y del 1.200.000 antes de Cristo al 18.000 antes de Cristo, hablamos lo que técnicamente se conoce como el Paleolítico. ¿Cierto? Paleolítico, la piedra antigua, la piedra vieja. Las primeras veces en la cual el hombre intenta armar algo, ¿cierto? Las primeras veces que el hombre ocupa herramientas extremadamente básicas, ¿no? No hay mucha elaboración, ¿cierto?, en estas herramientas. Y en esa época no hay ninguna discusión en que la población era absolutamente cazadora y recolectora. Saliendo a cazar lo que encontraba, alimentándose de muchos vegetales. Ahora, que hubiera salido a cazar y a recolectar, nos demuestra evidentemente que había muchísima más humedad de la que existe hoy en la zona. Por eso había más animales y por eso había mayor cantidad de vegetación. Ahora, en este mapa que yo les puse aquí, aparece marcado una zona que es Ubeidilla, también conocida como Tel Ubeidilla. Muchos sitios arqueológicos antiguos, tanto del cercano oriente como de Egipto, etc., ustedes muchas veces los van a encontrar con el nombre de Tel, que es una palabra para decir que ahí había un montículo donde se encontró algo. Es como los restos de. Entonces a veces es Tel Ubeidilla, de hecho, de ahí viene el nombre Tel Aviv, entre otras cosas. Bueno, ¿qué ocurre con Tel Ubeidilla? En Tel Ubeidilla, que está más o menos a 3 kilómetros al sur del lago Tiberíades y a 6 kilómetros al este de Belén, esta zona que aparece marcada, ¿cierto?, en este mapa, se han encontrado las más antiguas huellas de migración del tipo de homínido, vale decir, de la evolución del hombre, conocida como el Homo erectus, el hombre que ya estaba en 2 pies sin ningún problema, fuera de África, que evidentemente tiene su lógica, ya que si aceptamos la teoría de que los hombres, los primeros homínidos aparecen en África, obviamente, relativamente cerca de África debería haber estado. Ahora,
La teoría es por qué aparece en esta zona y no en otra. No solo por los cambios climáticos que también afectaron a Arabia, sino también porque se calcula que en esta época el Mar Rojo no existía. Era un enorme valle que se podía caminar, que se podía, cierto, cruzar sin ningún problema desde África a Asia. Y por lo tanto, Ubeidilla nos va a mostrar eh, esta presencia humana más antigua, ¿no? Que si bien luego va a ir desarrollándose mayormente, siempre nos va a mostrar problemas arqueológicos de que los restos se encuentran a goteo. Obviamente por el paso del tiempo, por el paso de las condiciones climáticas. Recién la, los seres humanos muestran continuidad de habitación en lo que hoy día es la Palestina histórica a partir más o menos del 120.000 a.C. Y más claramente del 50.000 a.C. en adelante. Por lo tanto, es difícil la arqueología más primitiva, también evidentemente está el problema del clima, pero ya por lo menos del 50.000 a.C. empezamos a ver un avance mayor del desarrollo humano, tanto así que aparecen lo que se llaman las hachas bifaciales. ¿Qué significan las hachas bifaciales? Hachas que tienen dos filos, ¿cierto? Doble filo, doble cara de filo, que es una hacha que muestra un mayor trabajo en la piedra, un mayor dominio al respecto. Y por eso, cuando ya salimos del paleolítico, del uso de la piedra antigua, en torno al 18.000 a.C., que eso va de la mano también con el retroceso de la última glaciación en la zona, si bien la última glaciación termina en torno al 12.000, 11.000, un poco más, un poco menos, del 8.500, del 18.000, perdón, al 8.500, o en algunas zonas hasta el 8.000 a.C., se habla técnicamente del Mesolítico, la piedra media, no un uso intermedio de la piedra, ni tan elaborado como lo que va a venir después, ni tan primitivo como el Paleolítico. Y ahí, para que aparezcan esos cambios, ya empezamos a ver algunos pequeños testimonios de que puede que la sociedad, que los hombres, que los grupos humanos que ahí habitan, tengan ciertas estructuras sociales, tengan algunas construcciones más complejas. Se está empezando a conocer mejor la naturaleza, se está empezando a conocer mejor, digamos, las piedras diferentes, se está empezando a conocer, digamos, todo el territorio que va a empezar a sufrir cambios dramáticos. Y eso va a permitir que el hombre empiece a tener un proceso de consolidación lo suficiente para que entre el 8.500 al 4.500 a.C., en Palestina histórica hablemos de la aparición del Neolítico. Vale decir, la piedra nueva, un uso de herramientas mucho más elaboradas. El Neolítico tiene muchas divisiones internas también, evidentemente, eh, no es una sola cultura que haya durado 4.000 años, ¿no? 4.000 y algo más años, ¿no? Va a tener algunas diferencias locales, pero en el Neolítico de a poco vamos a ir viendo las características que van a llevar al asentamiento definitivo del hombre, que es la aparición paulatina de la agricultura, la aparición paulatina del sedentarismo y la creación de ciudades, y el dominio lentamente de la domesticación tanto de plantas como de animales. Por lo tanto, la primera etapa de Palestina, evidentemente, todavía queda mucho que decir, porque debe, por lógica, encontrarse mucho más al respecto, pero la arqueología, mientras más atrás, siempre es mucho más difícil. Ahora, los hallazgos en territorio palestino más importantes que tienen que ver con mesolítico y sobre todo neolítico, se han desarrollado cerca de lo que es el famoso Monte Carmelo, ¿no? Relativamente cerca de Haifa, especialmente a finales de la década de 1920 y sobre todo a partir de la década de 1930. En esa zona, cerca del Monte Carmelo, se han encontrado varias cuevas, varias cavernas, ¿cierto?, que han servido para encontrar testimonios arqueológicos importantes. Algunas de ellas, Mugaret el Waut, Mugaret el Yamal, Mugaret el Tabún, y la más importante, la que aparece marcada acá en el segundo mapa, Mugaret Eshul, Eshul, tal como aparece marcado ahí. En Eshul, esta caverna, ¿cierto?, que forma parte de todo esto, realidad, ¿cierto?, cercana al Monte Carmelo,
Ahí tienen ustedes una fotografía de la caverna de Skull. Se han encontrado restos de hombres, como por ejemplo el que ustedes ven hacia su derecha. ¿Y cuál sería la gracia? Que ahí tenemos ya tipos humanos del conocido como Neandertal, e incluso algunos restos humanos de la caverna Skull muestran cierta fisonomía, ciertos rasgos de lo que es el hombre actual, lo que nosotros conocemos como el Homo sapiens sapiens o el Cromañón. Que el Cromañón, más o menos en la zona de aparición originaria, surge más o menos en torno al 40.000 antes de Cristo, ¿no? Aquí lo estamos viendo cercano al 20.000, una cosa por el estilo. Entre el 20, más o menos 22.000 antes de Cristo al 4.000 antes de Cristo, la Palestina histórica fue poblada por muchas poblaciones, pero el problema está que varias veces son de culturas relativamente desconocidas. Evidentemente no dejaron escrituras, hay algunos testimonios arqueológicos, varias de ellas se están empezando a redescubrir, y esas culturas suelen recibir los nombres de los sitios arqueológicos principales en los cuales se excavó. Por ejemplo, se habla de la cultura de Kebarán, con K de kilo, Kebarán. ¿Por qué? Porque se excavó en una caverna llamada Kebara, que queda también cerca de Haifa. Por ejemplo, se va a hablar de los natufianos. ¿Por qué? Porque se cavó en Wadi al-Natuf, Natuf, que queda relativamente cerca de Jerusalén. En Gazal, también que forma parte del mismo escenario cultural, por mucho que actualmente se encuentra en lo que es cerca de Amán, en Jordania. Y Al-Ghazul, cerca del Mar Muerto, también los Gazúlidas, también en la actual Jordania, pero que muestran ser parte del mismo estrato cultural con lo que se vio en Palestina en algún momento. Para que se hagan una idea, la última glaciación termina en torno al 12.000 o 10.000 antes de Cristo, 12.000, 11.000, etc. Por lo tanto, más o menos entre el 11.000 al 10.000 antes de Cristo, empezó a subir levemente el nivel del mar, producto de las desglaciaciones, cuando ya había ser humano en la zona, y empezaron a surgir paulatinamente las zonas climáticas actuales, que va a ser un proceso que va a llevar milenios. Va a ser un proceso que a grandes rasgos va a tomar más o menos del 10.000 antes de Cristo hasta el 3.000 antes de Cristo y luego con cambios constantes. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando empieza a cambiar el clima, cuando empiezan a notarse de mayor manera las estaciones, cuando los ciclos de la naturaleza sean mucho más observables de manera fácil, va a venir el descubrimiento, la experimentación o las diversas teorías que hay al respecto sobre el surgimiento de la agricultura. Una forma de obtener alimento, evidentemente, basado en el cultivo, basado en la aclimatación de las plantas, luego la domesticación de animales, y paulatinamente vamos a empezar a ver restos de animales mucho más relacionados con el hombre. Para que se hagan una idea, el perro se supone que fue domesticado en torno al 11.000 antes de Cristo, pero luego, lo que siempre hay que señalar, los animales que para el hombre antiguo y especialmente la Palestina antigua van a ser más importantes para su desarrollo, van a ser la oveja y la cabra. Principalmente, ¿por qué? Más allá de la canción infantil, me da leche, me da lana, evidentemente, sino que también porque son animales dóciles que actúan en rebaño y por lo tanto se pueden manejar relativamente fácil. Y se pueden acostumbrar a lugares difíciles. Una cabra, por ejemplo, puede vivir perfectamente en una montaña, una oveja puede vivir en varias zonas y por lo tanto vamos a tener que la Palestina antigua de a poco va a empezar a mostrar este dominio sobre la naturaleza que va a permitir mejor contacto. Ahora, es un proceso corto, es un proceso larguísimo. Solo le doy dos datos. Estudios actuales han demostrado que en una zona donde no se ha desarrollado la agricultura, para obtener buen rendimiento agrícola, para conocer todas las dificultades que te puede presentar el terreno y para aclimatar absolutamente bien todos los productos, debe pasar por parte baja 400 años. O sea, estamos hablando que es un proceso bastante largo
Y yo pongo el énfasis en esto porque muchas veces, antiguamente, quedaba la idea algo así como que el hombre descubría la agricultura y de la noche a la mañana todo se hacía más fácil. Y cualquiera de ustedes que conoce el trabajo del campo sabe que no necesariamente es así. Segundo, empezamos a ver cabras domesticadas y restos óseos de manera mucho más clara en torno al 8000 o 7000 antes de Cristo. Aunque se supone que la oveja, por ejemplo, había sido domesticada en torno al 9000. Esta transición que se va a producir en el Oriente Medio, ¿no?, entre las culturas de cazadores y recolectores hacia la de los agricultores, es particularmente visible tanto en Palestina como en Mesopotamia. Los primeros lugares empleados como habitaciones en Medio Oriente van a ser cavernas, que van a permitir también zonas de trabajo para provisiones, van a permitir también protección bajo la intemperie, y van a empezar a mostrar ejemplos de asentamientos más permanentes, una vez que el clima se hace relativamente más conocido. En este mapa, que tenemos ahora en esta diapositiva, aparece marcado con amarillo un punto que dice Nahal Ein Geb. Nahal Ein Geb, o Ein Geb, depende cómo ustedes encuentren la transcripción, como ustedes se dan cuenta, en la orilla oriental del mar de Galilea, es un sitio que muestra asentamientos a partir más o menos del 15.000 a.C. En Ein Geb se han encontrado, por ejemplo, cimientos de viviendas de forma circular. Por lo tanto, ya hay una idea de cómo se debe construir la casa. Se han encontrado losas de piedra trabajadas por los hombres. E incluso en Ein Geb se han encontrado morteros de piedra para tratar de moler de alguna manera los granos. Lo que nos demuestra de a poco la experimentación, incluso antes de que se domine la agricultura, porque los primeros productos el hombre los obtenía lo que se llama de secano, ¿no?, lo que la propia naturaleza daba. Otro ejemplo, sabemos que durante mucho tiempo también ahí existieron muchísimas gacelas, y que han mostrado que, por lo tanto, seguía la labor de caza, evidentemente, de manera muy organizada, para poder cazar animales tan rápidos, ¿cierto? La transición hacia el neolítico es bastante conocida por una cultura conocida como la cultura natufiense, los natufianos. Lo que ustedes ven en ese mapa es toda la extensión de las características de esta cultura que lleva el nombre por el sitio donde se excavó, el yacimiento de Wadi an-Natuf, pero no significa que solo se haya dado en esa zona. Comúnmente en la arqueología se hace eso, se le da el nombre de una ciudad específica, porque ahí tenemos los mejores restos arqueológicos, pero no significa que ese proceso solo se haya vivido en esa ciudad. El nomadismo llevó al sedentarismo. Del paleolítico vamos a llegar al neolítico. Y el natufiense, como ustedes pueden ver, que es una zona que está al noroeste de Jerusalén, va a ser una cultura que va a mostrar continuidad y desarrollo más o menos entre el 12.500 al 7.800 a.C. Ahí yo les pongo entre paréntesis. Otros dicen que hasta el 9.500 y que luego empezaría otro orden. El natufiense va a mostrar especial desarrollo, ¿por qué? Porque va a ser encontrado en una cueva llamada la cueva de Shukbach, en la zona de Samaria. Ahí tienen ustedes la ubicación de la cueva Shukbach, ¿cierto? En el mapa que ustedes ven hacia su izquierda, hacia su derecha una foto de la cueva en sí misma. Y aquí simplemente un detalle. Este natufiense debe, y ahí hay que mencionarlo, su existencia a una mujer, a una arqueóloga británica, Dorothy Garrott, la primera mujer que incluso llegó a dar clases de arqueología en la Universidad de Cambridge. Estamos hablando sobre todo década del 30, 40, y ella le dio el nombre y definió lo que significaría esta cultura en la Palestina histórica. ¿Cuál es la gracia del natufiense? Aparte de que es evidentemente una época más cercana a nosotros y que por lo tanto de a poco vamos encontrando más testimonios. En primer lugar, el hombre de Natuf, el natufiano, vivía originalmente en cuevas, pero luego, como ustedes ven en esta imagen que es su reconstrucción,
va a construir cabañas de barro e incluso va a empezar a conocer lo que se llama el adobe, mezclar barro con paja y otros elementos. El hombre del Natuf va a practicar una agricultura primitiva, también se va a dedicar a ocupaciones pastoriles, va a empezar el pastoreo de animales. En Natuf es uno de los lugares más antiguos que tenemos de testimonio de desarrollo agrícola bastante bien sistematizado. Y también es en el periodo natufiano, recuerdan, 12.000 y algo, hasta el 7.500 más o menos, es cuando empieza en Palestina a adoptarse cereales que vienen desde otras zonas y que van a transformarse en alimento fundamental para la dieta. Lo que tenemos es que en la época natufiana por lo menos había como mínimo 2 tipos de trigo silvestre, no había solo uno. También había otras plantas silvestres, también se comían bellotas, también se comían lentejas, ya aparecieron los garbanzos, para que vean que la costumbre viene desde muy antiguo, ¿no? Etcétera. Y lo que tenemos hacia la derecha es la otra gran muestra que tiene el periodo natufiense, que es muy bien trabajadas herramientas de piedra, trabajadas y que son herramientas de alta calidad, delicadas, algunas de ellas bastante pequeñas, con mucho trabajo. Originalmente herramientas para descarnar y sacar la piel a los animales, pero también se han encontrado herramientas para perforar otras piedras, se han encontrado herramientas para hacer pesos y anzuelos para la pesca, se han encontrado cuentas decorativas, por lo tanto joyas primitivas, se han encontrado hojas para cortar carne, sierra para cortar huesos, evidentemente. También se han encontrado flechas, arpones, molinos, morteros, trituradores de grano, etc. Y el gran desarrollo que muestra esta cultura nos explica por qué tantos lugares van a terminar imitándola y asumiendo su mismo horizonte cultural, como lo vimos en el primer mapa cuando hablamos. Se va a expandir más allá de la Palestina histórica, va a llegar incluso a la antigua Mesopotamia, e incluso sabemos que hay algunos asentamientos que muestran enorme relación con la cultura natufiana a orillas del Éufrates. O sea, bastante alejado, ¿cierto?, del lugar original. El sitio quizás más famoso que muestra esta similitud es Abu Jureya, en Siria actualmente, 120 kilómetros al este de Alepo, donde ahí se han encontrado casas de adobe, se han encontrado residuos domésticos, y es un yacimiento que se data entre el 9000 al 7000 a.C. O sea, tenemos un hombre que se está desarrollando, que está aprendiendo a conocer su medio ambiente, y eso va a llevar a que tarde o temprano aparezca una nueva forma para desarrollar, acumular e incluso también administrar lo que se está generando. Esa nueva forma, si bien no corresponde a lo que nosotros tenemos actualmente como su idea, es el nacimiento de las ciudades. Y ahí, la Palestina histórica, evidentemente, tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque es en esa zona donde aparece lo que algunos consideran la ciudad más antigua del mundo, Jericó. El neolítico, en la zona, se divide principalmente en 2 períodos. El neolítico, recuerden ustedes, la piedra nueva y la aparición de agricultura, sedentarismo, domesticación. El neolítico se divide en un neolítico llamado precerámico, donde de a poco está apareciendo la cerámica, pero todavía no bien desarrollada, y solo en la parte final, que ese precerámico va del 8500 al 6000 a.C., y luego el neolítico cerámico, donde ya aparecen el uso de la cerámica y el uso de la alfarería absolutamente consolidada, que eso va más o menos del 6000 al 4500 o 4200 a.C. Se discute. Ahora, en este periodo se notan los cambios que siguen a la cultura natufiana. El mejor ejemplo va a ser Jericó, llamada en árabe Al-Rija, que está ubicada en el valle del río Jordán. No se sabe
con claridad la etimología del nombre Jericó, pero se suele aceptar que viene de la palabra Yarea, luna. Por lo tanto, Jericó sería algo así como la ciudad de la luna. Aquí aparece una foto de Tel es Sultan. Recuerden que dijimos que la palabra Tel es donde estaban los restos, ¿cierto? ¿Qué es la Jericó antigua? ¿Y por qué? Porque esto hay que explicarlo. La primitiva Jericó estaba situada en una llanura bastante fértil, de un clima tropical. De hecho, incluso el clima tropical nos da una pista a la Biblia, porque en el libro de los jueces, cuando se habla de Jericó, se habla que es la ciudad de las palmeras. O sea, nos demuestra cuál era la realidad geográfica que existía ahí. Y eso es actualmente Tel es Sultán, lo que ustedes ven en la fotografía. ¿Por qué? Porque Herodes el Grande, el famoso rey, ¿cierto? Bíblico también, evidentemente, va a construir al suroeste de la antigua Jericó, para lo que va a ser su residencia de invierno, una nueva Jericó, que esa es la Jericó del Nuevo Testamento, que hoy día es Tel Abu Alaik. No conforme con eso, la actual Jericó tampoco se corresponde. ¿Por qué? Porque la actual Jericó en realidad corresponde a un sitio que es el resto de un poblado que construyeron los cruzados, la época de las cruzadas en esa zona, que está al este de la antigua y de la nueva Jericó. O sea, Jericó ha tenido 3 versiones de ciudad, pero ha mostrado continuidad de habitación por milenios. La sede, como dijimos, de la antigua Jericó, lo que ustedes ven, Tel es Sultán, es 250 metros abajo del nivel del mar, 35 kilómetros al noroeste de Jerusalén, al noreste, perdón, de Jerusalén, y allí Jericó muestra haber tenido una alta complejidad por lo menos el año 9000 a.C. En torno al 9000 a.C., en Jericó floreció un asentamiento donde había fuentes de agua, donde los habitantes vivían en cabañas redondas, que el promedio era aproximadamente 5 metros de diámetro. Las casas un poco hundidas en el suelo, la entrada, unos pequeños peldaños descendentes, los muros construidos con con ladrillo de barro secado al sol, redondeados en su parte superior. Y este es el ejemplo más antiguo que se conoce del empleo de ladrillos en barro en el mundo, material que evidentemente sigue siendo absolutamente frecuente en Medio Oriente actual. Ahora, Jericó va a empezar a desarrollarse de tal manera que en algún momento va a llegar a ser todo lo que ustedes ven en esta reconstrucción hipotética. El asentamiento de Jericó va a tener una existencia de habitación continua, si llegamos hasta hoy, 11.000 años de historia. La historia más larga, quizás, de todas las ciudades del mundo. Jericó es la ciudad habitada continuamente más antigua del mundo. Y además, como ustedes ven, en algún momento tuvo distintas construcciones, tuvo distintas etapas. ¿Por qué? Porque la aparición de un pueblo implica evidentemente, y de una ciudad, como ustedes ven con la complejidad de Jericó, implica un cambio en la economía, un cambio en la sociedad. Evidentemente ya no estamos con los cazadores recolectores. Y ahí, por ejemplo, ¿qué tenemos? En Jericó hubo excavaciones, principalmente durante la década de 1950, y en esas excavaciones se trató de llegar al estrato más bajo existente arqueológicamente de Jericó, a lo más antiguo posible, ¿cierto? Que está hacia abajo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que en la parte más baja se encontraron señales de asentamiento que tenían que ver con la cultura natufiense. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que como ciudad, Jericó es del 9000 a.C., pero es muy probable que los natufienses, la cultura anterior, ya la habían ocupado como pueblo, como aldea, y por lo tanto eso nos hace extender la vida de Jericó incluso un par de milenios más. Ahora, Jericó como ciudad se ha adaptado para el 9000 a.C. Como ustedes ven, Jericó creció a medida de que iba aumentando el poder. Las calles evidentemente no están planificadas. Había algunas casas redondas que luego
se empezaron a estandarizar de alguna manera. Se calcula que entre el 9000 al 7000 a.C. podrían haber vivido ahí 2000 personas sin ningún problema. Y también se han encontrado detalles en Jericó que llaman mucho la atención. ¿Por qué? En primer lugar, se han encontrado restos de seres humanos con cráneos modelados con estuco, que ahí no sabemos si era para la preservación de los muertos, algún tipo de maquillaje ritual o, digamos, alguna cosa religiosa que desconocemos. Luego, Jericó va avanzando y como ustedes ven en esta imagen, ¿cierto? Que es reconstrucción, va a empezar a construir murallas defensivas que son evidentemente importantes, murallas defensivas que son absolutamente también un símbolo mental. Pero, ¿qué tenemos? En Jericó se ha descubierto, bueno, porque en la zona también lo hace, que de vez en cuando aprendieron de la experiencia que significan los sismos, los terremotos, que no son tan frecuentes como acá en Chile, pero aparecen de vez en cuando. Y se han encontrado testimonios de que, por ejemplo, hay zonas de murallas de Jericó que se derrumbaron. Pero a la hora de reconstruir, los arqueólogos descubrieron una cosa. Empezaron a tratar de crear algún primitivo sistema antisísmico. ¿Cómo así? Lo que hicieron fue encontrar que los cimientos de cada muro estaban separados por intervalos de 1 metro de ancho. Entonces, ¿qué significa eso? Que de repente colapsaba un muro, pero la sección adyacente se mantenía sin ningún problema. Incluso se han encontrado murallas de Jericó que tenían más de 3 metros de altura y que se mantuvieron sin ningún problema, pese a que también la ciudad fue atacada, fue destruida, en algún momento fue incendiada. Pero lo interesante es esta construcción antisísmica tan tempranamente en el mundo, a nivel intuitivo, ¿no? Evidentemente, pero totalmente lo que nos demuestra que es una civilización, una cultura que le da respuesta a sus problemas y que los busca de manera, ¿cierto? De manera creativa, ¿no? De hecho, para llegar a todas estas construcciones, ¿cómo lo hace? Porque Jericó también fue capaz de proveerse de materiales que venían de muy lejos. Y ahí, dos cosas importantes. Uno, se ha encontrado que en Jericó había un uso notable de la obsidiana, ¿cierto? Una piedra que eran las primeras piedras duras que se ocupaba, donde al parecer la fuente que se ocupaba en Jericó era Anatolia, lo que hoy día sería lo que hoy día es Turquía. Si bien también había obsidiana en el sur de Mesopotamia, pero da la idea que la obsidiana de Jericó viene de la actual Turquía. Y lo otro, saber proveerse de sal, que ya para ese entonces venía del mar Muerto. ¿Y por qué? Para la conservación, evidentemente, de los alimentos y otro tipo de cosas. En torno al 4500, 4200, aparece lo que llamamos el calcolítico. ¿Qué es el calcolítico? Calcolítico es cuando aparece el uso del cobre. Paulatinamente. Cuesta mucho. Ahora, esto hay que explicarlo brevemente. El cobre es uno de los materiales más usados en la antigüedad, principalmente por una razón fundamental, porque es uno de los materiales más fáciles de detectar. ¿Cierto? O sea, yo cavo una montaña y veo algo color rojo cobrizo, ¿no? Debe ser cobre. Pero el problema está que no había la tecnología para fundirlo al nivel y mantener, por ejemplo, lo que significa el cobre fundido a ese calor. Entonces, originalmente el hombre, ¿qué hacía? Trataba de sacar pedazos de cobre y ocupaba el cobre sin fundir. Y de a poco va a tratar de experimentar hasta llegar a un uso de cobre. Por lo tanto, es un proceso extremadamente largo. De hecho, el cálculo que se hace es que la tecnología para trabajar el cobre en la zona de Palestina recién algo empezó a verse el sexto milenio, o sea, entre el 6000 al 5000, pero en puntos específicos. Ahora, este calcolítico
la época en la cual se desarrolla el cobre, ¿no? Evidentemente, es una época muy importante. ¿Por qué? Porque se han encontrado más de 200 yacimientos en Palestina que nos muestran tener una cultura relativamente similar en esta época. O sea, es una época de amplio desarrollo, es una época donde ya la gente, ¿cierto?, empieza a organizarse mucho mejor. De hecho, todas las ciudades, todos los testimonios nos demuestran que hay especialización artesanal. ¿Eso qué significa? Que hay artesanos calificados y artesanos valorados absolutamente diferentes. Y ahí el yacimiento más importante, de ahí lo que aparece marcado en el PowerPoint y lo que aparece abajo, es lo que se llama la cultura gasuliana. Hoy eso está en Jordania, pero originalmente es parte de la misma cultura, como ustedes ven, 4.400 al 3.300, hoy día está en la Transjordania, en la cueva de Gasul, Tel Eilat Gasul, y la época gasuliana es importantísima. ¿Por qué? Porque en primer lugar no construía casas, sino que vivía en cuevas, usaban instrumentos y utensilios de piedra y de hueso, conocían la cerámica, también hay muchos objetos de barro e incluso ya aparece paulatinamente objetos de oro, que eso ya nos demuestra una cultura mucho mayor. Pero de a poco, y esto yo lo puse para que vean lo reciente, no creo que lo alcancen a ver, pero abajo dice que es una noticia del 14 de diciembre del 2015. ¿Qué tenemos? Dominio mayor de el metal. También pudieron conocer el plomo. El plomo es uno de los metales más útiles para el hombre en sus inicios. ¿Por qué? Porque también es relativamente común en el mundo, es fácil de detectar, pero también el plomo tiene una gracia. ¿Cuál es la gracia? Es uno de los metales que llega a su punto de fisión con una temperatura que el hombre puede lograr. El plomo se vuelve líquido en torno a los 327 grados Celsius, que es una temperatura que una fogata con harto esfuerzo puede conseguir. Ahora, evidentemente el problema del plomo, ¿cuál es? Que el plomo no genera materiales tan resistentes. El otro problema, la gente no lo sabía, ¿no? Que el plomo tiene causa envenenamiento y cuestiones por el estilo. Pero la cultura gasuliana y toda esta época del calcolítico, ¿no? La aparición del cobre, ¿cierto? ¿Qué nos muestra? Cementerios fuera de sus áreas de habitación, por ejemplo. Nos muestra una costumbre que es usar osarios, cajas literalmente de piedra, ánforas de piedra cuadradas para cuidar los huesos de los difuntos. En ocasiones aparecen enterramientos en la propia casa, pero, ¿cierto?, no tan frecuente. Pero ahí viene un problema. ¿Y cuál es el problema? La cultura calcolítica, vuelvo a la diapositiva anterior, que termina en torno al 3300, hay un absoluto misterio de por qué se acaba. No está claro su desaparición. No hay ni un solo elemento que nos permita decir esto fue por una sola causa, esto fue por una invasión, esto fue por un problema. Da la idea que varios sitios simplemente se despoblaron. Es un absoluto misterio cómo aparece y cómo desaparece. Ese misterio quizás tiene que ver con un proceso que es bastante más importante. ¿Cuál es? Muchos de ustedes seguramente conocen la historia. Egipto, originalmente, era una sabana. Había animales, había vegetación, había posibilidades de vida mucho más amplias. Y en algún momento, sobre todo a partir del 6000 a.C. en adelante, empiezan a surgir las franjas climáticas actuales y aparece el proceso de desertificación. Y la gente que había en Egipto no le quedó otra que ubicarse donde estaban las fuentes de agua, donde estaban los animales, porque de otra manera no sobrevive. Entonces, ¿qué pasó? Una gente siguió a los animales y se fue hacia el sur, pero la otra quedó hacia el único curso de agua frecuente que había, el río Nilo. Y por lo tanto, la gente terminó concentrándose en el Nilo. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de desertificación que obligó a que una serie de poblados que antes estaban absolutamente
diseminados por lo que hoy día es el desierto del Sahara, que no existía, terminaron concentrándose en el Nilo. Esa es una historia relativamente sabida. Pero ¿qué es lo que muchas veces no se reflexiona? Egipto, evidentemente en este mapa, yo lo puse aquí por una cosa muy clara, Egipto está en la misma franja climática que la península de Arabia. ¿Y qué es lo que nos interesa? La península de Arabia vivió exactamente el mismo proceso de Egipto. En Arabia se ha encontrado que ahí había animales, ahí había vegetación, ahí había una cantidad de humedad, de agua, de disponibilidad enorme, cuyo testimonio actual son lo que se conoce en árabe como los wadi, los ríos secos. De hecho, incluso sabemos que en Arabia hubo tectonismo, hubo hasta erupciones volcánicas y cosas por el estilo. Pero quedémonos con esto. Arabia empezó a secarse hasta transformarse en ese desierto gigante que es casi toda la península de Arabia general. Entonces, ¿qué pasó con esto? La población que antes habitaba toda la península de Arabia tuvo que concentrarse en las zonas donde había agua y en algunos casos tuvo que salir arrancando. En algunos casos tuvo que buscar una nueva ubicación. Y este proceso parte también más o menos en torno al 6000 a.C. ¿Por qué les digo esto? Por dos razones fundamentales. Uno, al parecer, se conoce la famosa familia lingüística semita, la familia lingüística de la cual es miembro el árabe, es miembro el hebreo, el arameo, el babilonio, el acadio, etc. Todos los estudios lingüísticos mayoritarios terminan concluyendo que la lengua que más se parece al semita original por reconstrucción filológica e idiomática es el árabe que se habla en Arabia. Entonces, ¿qué significa esto? Si creemos esta teoría, significa que la lengua semita es una lengua que proviene de Arabia. Arabia sería el corazón que obligó a una serie de pueblos a moverse, sobre todo a partir del 4000 a.C., que es cuando empieza un problema climático. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí unimos por qué se acabó la época calcolítica. Es curioso que el calcolítico termine el 3300, que es más o menos la misma época donde hay crisis climática en muchas partes del mundo, y eso termina, por ejemplo, generando la unificación de Egipto, en torno al 3300, 3100 a.C. Entonces, tenemos un proceso de certificación que va a producir el origen de los semitas, que va a tener varias oleadas. Ese origen de semitas va a tener una característica que evidentemente va a ser que originalmente son nómades que van a tener que ubicarse en algún momento. Y aquí, simplemente, para que lo sepan, es bien conocida la palabra árabe. Si bien se discute varias etimologías, árabe, la mayoría de los especialistas dice que viene de árabe, y árabe sería algo que tiene que ver con el movimiento, algo que tiene que ver con el nomadismo. Por lo tanto, sería la forma de vida de los que salen de Arabia. Los árabes van a ser totalmente contrarios al término Misr, que Misr es la forma en cómo se va a decir el sedentarismo, la forma en cómo se va a decir la ciudad. ¿Qué es lo bonito del lenguaje? Pues, obviamente varios de ustedes que son hoy día públicos de esta charla virtual lo saben. Egipto en árabe hasta el día de hoy es Misr. Egipto, ¿cierto? Es un nombre que viene del griego. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque que Egipto sea Misr, que es la palabra que viene con ciudad, es que todos los antiguos semitas, todos los antiguos nómades, sabían, permítanme el chiste, que Egipto era sede en Tailandia. Era el lugar donde la gente se establece en un lugar específico, a diferencia de los que tuvieron que salir, a diferencia de los sumitas que tuvieron que ubicarse en distintos lugares. Y ese distinto lugar va a generar varias oleadas, donde, en torno al 4000 a.C., con la desertificación avanzando a paso raudo, se va a producir un gran movimiento de un pueblo desde Hadramaut, el Yemen, en la Arabia del Sur, tratando de buscar sobrevivencia en alguna zona. Ya para la época existe el Mar Rojo, ya para la época los océanos han subido, ya no se puede cruzar hacia África. Por lo tanto, no queda otra que seguir el camino lógico, y el camino lógico los va a llevar hacia la Palestina histórica. ¿Por qué les digo esto?
Porque ese pueblo va a ser un pueblo conocido como los himyaritas, los himyaríes. Himyarita significa los hombres rojos. ¿Por qué? Porque eran comerciantes y eran hombres que en el Mar Rojo sabían trabajar los moluscos para obtener tinte de color rojo para su ropa. De hecho, de ahí viene que el Mar Rojo se llame Mar Rojo, porque a veces se ve rojo. Así de simple. ¿Qué es lo que nos interesa? Estos himyaríes van a marcar una primera migración de pueblos semitas y va a ser el origen de lo que vamos a conocer como el mundo cananeo, la semitización paulatina de la Palestina histórica. Porque, por ejemplo, los gasulianos no tienen nada de semitas, ni por nombres, ni por costumbres, ni por órdenes, etc. Solo para que se den cuenta, hasta el día de hoy, la raíz trilítera, como funciona el árabe, que para nosotros sería algo así como HMR, ¿no? Hamar, es el color rojo, que es de donde viene el nombre Himyari. Tiene que ver con lo rojo. Bueno, también varios de ustedes lo saben, de ahí viene, por ejemplo, el nombre del palacio en España, la Alhambra, la Alhambra, ¿no? La roja, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Por lo tanto, en torno al 4000 a.C., vamos a ver movimientos de pueblos importantes, vamos a ver un cambio poblacional paulatinamente en Palestina, y los cananeos, este movimiento de himyaritas seguido por otras oleadas, van a empezar a semitizar Palestina, cambiar culturalmente por la cultura que viene de Arabia originalmente y que luego va a tener diferencias locales, en torno, más o menos, al 3000 a.C. Coincide con esta época de crisis climática entre el 3300 al 3000 que hablábamos antes. Van a ayudar a la aparición, de alguna manera, en la región de lo que vamos a conocer como la Edad del Bronce, y supuestamente habrían sido seguidos en torno al 2200, 2000 a.C., por una segunda oleada de pueblos semitas, que son los famosos amorreos o amoritas, que hablaremos un poco más la próxima charla. Los cananeos, los himyaritas y el resto de los semitas, por ejemplo, van a servir como mediadores entre la cultura protoliteraria de Mesopotamia, cuando se está preparando la literatura, cuando todavía no aparece la escritura, y lo que se conoce como la cultura gersense de Egipto, o Nakada II, aproximadamente entre el 3500 al 3200 a.C., antes de que Egipto ya sea un país totalmente unificado, antes de que empiece lo que llamaríamos la época faraónica, ¿no? Que Nakada II es la primera cultura egipcia que tiene contactos con otros países. O sea, vamos a tener que estos nómades van a ayudar a que Palestina empiece a tener contacto mayor, evidentemente, con lo que hay, tanto más hacia el norte, Siria y el resto, como lo que hay hacia el sur, Egipto. Ante eso, en torno al 3300, va a aparecer lo que vamos a conocer la Edad del Bronce. La Edad del Bronce va a durar mucho. La Edad del Bronce dura más o menos hasta el año 1000 a.C. Tiene varias etapas. La primera etapa es del 3300 al 2200, o del 3300 al 2000 a.C., conocida como el bronce antiguo. Ahora, llamarle bronce antiguo es un término bastante inapropiado. ¿Por qué? Porque sabemos que que el bronce, que acuérdense que el bronce es una aleación, cobre con estaño, recién fue difundido masivamente a partir del 2000 a.C. O sea, del 3300 al 2200 hay bronce, pero es agoteo. Hay bronce, pero es muy especializado. De hecho, aún se discute si el bronce aparece por influencia extranjera, si es evolución de las culturas anteriores calcolíticas que usaban el cobre y se atrevieron a mezclarlo con otras cosas, si hay una transición gradual, si hay un cambio abrupto. También hay tesis intermedias, que sería rasgos indígenas mezclados con elementos que podían venir de Siria, de Anatolia, de Mesopotamia, de los contactos con Egipto con el paso del tiempo. Pero en esta época del bronce antiguo, vamos a tener, por ejemplo, una primera etapa, el bronce antiguo 1, como se habla en arqueología, del 3400 al 3300, más o menos. ¿Y qué tenemos en esa época? En primer lugar, va a aumentar el poblamiento en la zona norte de Palestina y se va a abandonar el sur. No se sabe por qué. Algunos dicen hasta podría haber sido presión egipcia o, especialmente, el crecimiento del desierto del Negev.
cuando se da este proceso de desertificación. Y de hecho, la gente empieza a poblar zonas montañosas que originalmente no están tan aptas, pero que parece que ofrecen mayor seguridad y mayor posibilidad de estar tranquilo. También, en esta época, pongamos en torno al año 3300, ¿cierto? Sabemos que la gente ya busca lugares para el desarrollo de los productos típicos que uno tiene de la zona hasta el día de hoy. Sabemos que la gente buscaba lugares, por ejemplo, para plantar olivos. Sabemos que ya en esa época una prioridad es buscar lugares para plantar uva, plantar vid. Sabemos que se buscaba que esas zonas se compatibilizaran con la crianza de animales, y principalmente, como dijimos antes, oveja y cabra. Por lo tanto, todos los productos típicos de la zona, estoy pensando en el queso de cabra, estoy pensando en el aceite de oliva, ¿no? Una cosa así, están absolutamente consolidados para el 3000 a.C. sin ninguna discusión. O sea, es una tradición literalmente milenaria. También en esta época aparecen lo que algunos especialistas llaman santuarios, testimonios religiosos que se discute para lo que son. Hay gente que dice que podría ser en homenaje a los patriarcas, ¿no? En el sentido de los antiguos de la familia, ¿no? Y mucho enterramiento con uso de dólmenes, ¿cierto? Piedras puestas de alguna manera, eh, diríamos puestas de pie, como se dice, diríamos coloquialmente, ¿no? Que más o menos corresponde a esto. Ahora, esto es un enterramiento muy posterior en la zona de Gezer, pero es para que se hagan la idea de cuál era qué era lo que se buscaba. Y ese tipo de enterramiento con dólmenes recibe el nombre técnico de Masebot. Los Masebot son eso. Enterramientos para recordar donde hay alguien importante, se supone, ¿cierto? Dejar un testimonio. Sabemos que el pastoreo de ovejas y cabras, más la aceituna y el vino, ya es la base económica de la población, como dijimos, en torno al 3000 a.C. Pero llama la atención una cosa, aparecen las fortificaciones. Y aparecen las fortificaciones, aparecen fortificaciones con murallas, de a poco va aumentando la necesidad de seguridad. Y eso nos lleva a que la mayor parte de esta época del bronce antiguo es la época 2 y la época 3, que comúnmente los libros hablan como si fueran una sola, porque muestran una continuidad sin discusión de esta cultura. Cerremos entre el 3000 a.C. al 2200, ocupando el bronce antiguo 2 y 3. Lo que ustedes ven en ese mapa, que aparece hacia su derecha, que aparece, ¿cierto?, como si fueran castillitos, son todas las fortificaciones que se han encontrado que se construyeron en esta época, del 3000 a.C. en adelante. Como ustedes se dan cuenta, extremadamente multiplicada la realidad. En la edad del bronce 2 y 3, como ustedes ven, es una continuidad del desarrollo que es el núcleo mayor de esta época. Sabemos que hay más de 250 yacimientos, por lo tanto el hombre está absolutamente adaptado a la zona, pero muchos de ellos apenas superan 1 hectárea. O sea, es un desarrollo muy menor, seguramente por las fuentes de agua, pero también por la capacidad para mantener una población mayor, ¿no? Era bastante difícil. Se habla de ciudades, si bien el término a lo mejor no corresponde para lo que nosotros tenemos, pero también lo que tenemos es que al final de esta época, en torno al 2200, muchos asentamientos son destruidos o abandonados y tampoco sabemos la razón. Puede ser guerra, puede ser invasión y también puede ser crisis climática. En torno al 2300 al 2000 hay un nuevo acomodo climático que, por ejemplo, que hace que caiga el reino antiguo en Egipto, que, por ejemplo, hace que hayan migraciones, por ejemplo, las que terminan con el poblamiento de Grecia de manera definitiva, etc. Aparecen muchas fortificaciones y para que nos demos cuenta de lo dramático de la zona, ahí tienen uno de los vestigios más conocidos, Tel Arat, la zona de Arat, ¿cierto? Las fortificaciones son tan importantes, pero no sabemos por qué se fortifica. ¿Se fortifica porque hay guerra? ¿Se fortifica porque hay amenaza? ¿O se fortifica porque se está acumulando lo suficiente que puede haber saqueos? Demos algunos datos. La famosa Jericó, sus murallas
mostraron que durante el 3000 al 2000 a.C., sus murallas fueron reconstruidas entre 15 a 17 veces. O sea, hubo 15 veces que hubo que reconstruir la muralla. Creamos que 3 de ellas tuvieron que ver con terremotos. Aún así, nos deja más de una decena en donde quizás hubo algo que causó un colapso absoluto. Lo que estamos viendo en Arat, la muralla de Jericó, en algún lugar, en algunas zonas, las murallas de Jericó llegaron a tener 8 metros de ancho, 8 metros de grosor. Eso nos demuestra evidentemente que se trata de luchar contra algo, contra la destrucción de alguna manera. Mientras que Arat, lo que ustedes ven en la imagen, tiene una muralla que supera el kilómetro de largo. O sea, es una época donde la muralla es una realidad absoluta, es una época donde evidentemente hay cambios fundamentales, pero cuando llegamos al 2000 a.C., un poco más, un poco menos, cuando ya hablamos del bronce antiguo 4, antes de que aparezca el bronce medio, ¿qué tenemos? La gente ha desarrollado un nomadismo pastoril, que esto es muy importante. La gente seguía siendo nómade, pero con rebaños. Por lo tanto, se movían con comida, se movían con las ovejas, con las cabras, etc. De ahí pueden moverse grandes kilómetros sin entrar en crisis tan frecuente. Encontramos que para el 2000 a.C., las herramientas para moler están absolutamente diversificadas. Encontramos restos de cebada, trigos, cereales varios, restos de huesos de oveja, de vaca, de cerdo incluso, ya aparece, de cabras, aunque todos estos restos con muchas diferencias regionales, no son exactamente lo mismo en el mismo porcentaje en todos lados. Hay una diferencia de cómo se llega a las materias primas. También se siguen encontrando restos de gacelas, se siguen encontrando restos de antílopes, lo que nos demuestra que la caza seguía estando presente. Por lo tanto, para el 2000 a.C., sin discusión, hay una mezcla absoluta de sedentarios con nómades, si bien el sedentarismo va en aumento. Todavía no se han sabido superar todas las crisis para que el sedentario sea la única forma de vida existente en la zona. Y hay una continuidad, digamos, que hace que sedentarios y nómades convivan e incluso se complementen. Ya para ir cerrando, hemos mencionado ovejas, hemos mencionado cabras, hemos mencionado vacas, pero no hemos mencionado el caballo, ni hemos mencionado el camello o el dromedario, ¿no? Diríamos, los animales que uno tiene más relacionados con el mundo árabe no estaban presentes. El caballo recién empieza a aparecer en la zona mayoritariamente a partir del 2000 a.C. como animal domesticado. El camello se demora mucho más, recién en torno al 1000 a.C. Pero quedémonos que en el caballo, ¿qué pasa? Si no hay caballo, las distancias son muy largas. Si no hay caballo, el dominio tiene que ser en un kilometraje muy corto. Si no hay caballo, hay lugares que parecen totalmente impenetrables. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando aparece el caballo, el 2000 a.C., por poner una fecha, en adelante, y el hombre empieza a conocer el caballo, y el caballo entra a ser parte fundamental de la economía, de la guerra y de la sociedad, que es algo que va a pasar en todos los mundos antiguos. De hecho, en una cosa que pocas veces se recuerda, recuerden ustedes que la palabra caballero viene de caballo, para que nos muestre la importancia del caballo en la sociedad. Cuando aparezca el caballo, va recién existir la posibilidad de construir verdaderos imperios, de empezar a salir de las fronteras, empezar a expandirse de una manera mayor y empezar a controlar zonas que antes parecían imposibles. Y por eso, recién del 2000 en adelante, pero sobre todo del 1600, 1500 en adelante, es que Medio Oriente va a empezar a ser la zona típica que nosotros tenemos de los imperios. Recién, cuando aparece el caballo y tardíamente, Egipto empieza a expandirse por el cercano oriente y pasa por la zona de la Palestina histórica. Recién ahí va a aparecer un imperio en la Turquía actual, los hititas, que también se van a expandir por la costa cananea. Recién ahí van a empezar a surgir una serie de otros imperios que van a cambiar absolutamente la historia del mundo. Pero como les digo, esa es una historia del 2000 a.C. en adelante, y esa es la idea de lo que vamos a ver en la próxima clase, porque esta se acaba aquí, en el 2000 a.C. Muchas gracias y espero que esta charla haya sido de su agrado.
Ahora sí. Ahí sí. Muchas gracias, Sebastián. Falta cabeza, falta lápiz, falta de todo para poder intentar seguirte. Es bien notable, tenemos muchos agradecimientos en el chat y algunas preguntas. Excelente charla, nos dice. Ahora, ustedes se imaginarán que tratar de hablar en una hora un poco más esto es como que me digan, cuénteme la historia de Chile en 2 minutos, digamos, ¿no? Entonces, Claro, más o menos, digamos. Pero, Daniel pregunta, ¿cómo se llamaba la zona de la actual Palestina en la época antigua? ¿Era Canaán? ¿Canaán? depende, ¿quién la llame? O sea, el nombre más usado, ahora, ahí el problema está que los nombres nosotros los conocemos de manera clara cuando aparece la escritura. Por lo tanto, tenemos que tener testimonio escrito. Todos los yacimientos arqueológicos de cultura antigua que nosotros llamamos, la llamamos por el nombre del lugar donde lo encontramos, pero es el nombre actual. Entonces, ¿qué ocurre? Ha tenido muchos nombres. O sea, evidentemente, uno de ellos en algún momento Israel, otro momento Palestina, otro momento, por ejemplo, los egipcios le llamaban Rechenu, que no sabemos por qué le llamaban Rechenu, pero así. Pero el nombre más usado, e incluso el nombre que más aparece en la Biblia, es Canaán. Que Canaán tiene la misma raíz porque el otro nombre relativamente usado, que como lo llamaban los mesopotámicos a la zona, es Amurru, que de ahí vienen los amorreos, Amurru. Canaán y Amurru, o sea, Amurru significa occidente, la parte del oeste, desde el punto de vista mesopotámico. Y Canaán tiene que ver con eso también. O sea, Canaán es si uno tuviera que decir cuál es el nombre que más se usó antiguamente, Canaán. Pero de nuevo, depende de quién le habla, porque no todos ocupaban el mismo nombre. Perfecto. Otra pregunta que nos dice, Pesiad, la hace, dice, ¿se puede hablar de una etnia palestina? ¿Se fundamentó en estos pueblos originarios? O sea, yo, más que etnia palestina, diría hay una etnia arábiga, que de ahí vienen los semitas en general. O sea, en el sentido de que el corazón del cual van a salir arameos, hebreos, árabes, etcétera, es el núcleo originario que proviene de Arabia, y que luego van a obtener diferencias sustanciales dependiendo del momento, dependiendo del lugar, dependiendo la tribu que reconozcan, dependiendo el liderazgo, etcétera. Pero sí, pues, ¿por qué? Porque al final uno ve parecidos culturales en casi todos los pueblos de la zona. A nivel lingüístico, que es la forma en que más se conoce, a nivel arqueológico, a nivel de testimonios, cierto, que tienen que ver con la forma de habitación, en la forma en cómo se entiende la vida incluso. Entonces, yo hablaría así como un sustrato arábigo, que luego es lo que nosotros conocemos como el sustrato semita general. Pero es evidentemente una propuesta, ¿no? O sea, no, eso. Perfecto. Con esa respuesta se respondieron varias preguntas que estaban en el chat. Hay una que me pareció muy curiosa, de Alejandro Mariano, que me pregunta si hubo leones en Palestina. Creo que tendría que revisar. Creo que no. Porque hubo leones en Egipto, hubo leones en Mesopotamia. Pero no sé si tanto. ¿Para qué? Tendría que revisar mejor la fuente al respecto. Perfecto. Y una última, Elías Mojor te pregunta, hola Sebastián, dice, ¿qué año llegaron los hebreos o judíos a Palestina o Canaán? Dependiendo. Pero es que eso lo vamos a ver un poco en la próxima clase. Entonces, esto es como, ¿para qué vamos a contar el final del chiste, digamos? El chiste es largo, ¿no? Me parece Entonces, perfecto. eso. Ya pues. Quiero agradecerte mucho, quiero agradecer la presencia de todos los que estuvieron con nosotros. Quiero decirles que en un par de días la grabación de esta charla editada va a estar a disposición de todos en la página del Club Palestino, www.clubpalestino.cl. Ahí la van a poder ver todas las veces que quieran. La próxima charla es el 7 de octubre, Palestina, los, entre comillas, semitas,
y los grandes imperios del antiguo Oriente Próximo, que la dará nuestro querido amigo Sebastián Salinas. Muchas gracias a todos. Damos por terminada esta charla. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a ustedes. Gracias. Les vaya bien. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, buenísimo. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy bueno, gracias.